Muy buenas tardes, chiquillos. Buenas tardes, cuarto A. ¿Cómo están, chiquillos? Hay muy poquitos hoy día. A ver, ya. Ya, chicos, tengo las 12:05 aquí en mi computadora, así que vamos a comenzar en honor al tiempo. A pesar de que hoy día tenemos que revisar, tengo algunas informaciones que entregarles para irnos organizando. Eh, para que lo tengan ahí anotado, esperemos un poquito a ver si ingresa alguien más. La idea, chiquillos, como siempre, ¿cierto? Es tratar de dar la información, obviamente, a la mayor cantidad de compañeros del curso, ¿ya? Pero como hay muy poquitos hoy día, les pido, por favor, ¿cierto? Que después puedan replicar o difundir la información con sus otros compañeros, ¿ya? A través de un grupito de WhatsApp, al que vea, con el que converse, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día ya vamos a organizarnos para lo que va a ser el tramo final o el último mes, ¿cierto? Que ustedes supuestamente van a tener clase, que es el mes de noviembre, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque hoy día vamos a ir organizando el calendario para que lo vayan, repito, anotando por ahí. Hoy día vamos a revisar, ¿cierto? La actividad y la habilidad de sintetizar globalmente, revisando aquello ya estarían, ¿cierto? Más o menos preparados para poder hacer otro quiz, ¿ya? Ese quiz pretendo hacerlo el día 29, o sea, este jueves, ¿ya? Yo les traigo una propuesta, pero necesito que hablen, ¿cierto? Y digan también si les parece o no les parece. El día jueves, ya generalmente los jueves, como es muy temprano la hora, eh, ¿qué les parece? Es una propuesta. Yo no acostumbro a hacer las evaluaciones fuera del horario de clases, ¿cierto? Ustedes siempre hacen los quiz conmigo en las horas que tenemos clases de Zoom, pero ese día jueves, como solamente van a hacer el quiz, yo propongo dejarlo en la tarde, ¿ya? No sé qué les parece, o prefieren igual conectarse el día jueves a las 9 y hacerlo durante la clase. Los escucho. O en el chat, no sé si está habilitado el chat, parece que no. Sí, no, Julián levantó la mano, ¿qué le parece? O lo dejamos el jueves, en la misma hora de clases. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? ¿Cierto? Que el día jueves en la mañana estoy yo con ustedes, en caso de que tengan alguna duda. Y si lo dejo para el día en la tarde, ¿cierto? Ese mismo día jueves en la tarde, eh, yo no voy a poder estar para resolver dudas. ¿Ya? Por eso les pregunto. Es solamente un cambio de horario para, uno, no se levanten tan temprano y dos, poder organizar mejor, ¿cierto? La evaluación, quizás prepararla mejor, etcétera, ¿ya? Poder ir ejercitando, porque hoy día voy a dejar igual una publicación de un último ejercicio como ejercitación previa al quiz, ¿ya? Con un texto un poquito más extenso, para que lleguen bien preparados el día jueves. Probablemente, ya como estoy organizando recién el calendario, estuve viendo de aquí al 30 de noviembre aproximadamente nos quedan alrededor de 8 clases, ¿ya? 8 clases. Hoy día se supone que el centro de alumnos iba a entregar información acerca de algunas actividades que se van a realizar de igual forma de manera remota del aniversario del colegio, ¿ya? Y eso va a partir la próxima semana, el lunes 2 de noviembre. No sé qué actividades son, por eso les digo que se supone que hoy día iban a entregar más información y no se sabe si se van a ocupar los horarios de clase para igual organizar esas actividades o no se van a poder dejar publicada tareas, no se sabe todavía, ¿ya?
Así que prefiero esa semana quizás no considerarla, la semana del 2 al 6, ¿ya? Igualmente, si no considero esa semana, quedarían como 6 o 7 clases igual de aquí al término del mes de noviembre. Pero, ¿cierto? Hay un gran pero. Yo no puedo esperar hasta el 30 para cerrar sus notas, ¿cierto? Recuerden que yo le había comentado que tenemos que cerrar antes, alrededor de la quincena, a mediados de noviembre, ya deberíamos tener cerrados sus notas, ¿ya? Así que aquí viene la siguiente información. A partir del próximo, bueno, el jueves 29, este jueves van a hacer el quiz, ¿cierto? Ya tenemos listo eso, organizado, planificado. El lunes 2, si no hay actividad de aniversario, porque no sé exactamente qué va a hacer el centro de alumnos, con todas las actividades que van a proponer, si no hay actividades, igual nos conectamos el día lunes. Yo pretendo ir resolviendo dudas de notas caso a caso. O sea, ocupar la semana del 2 al 6, o sea, la clase del lunes 2 y la del jueves 5, para ir viendo caso a caso. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál es mi propuesta? Ir juntándome con grupos pequeños, ¿ya? Igual les voy a traer más detallada esta información el día jueves, pero ¿cuál es mi idea? El día jueves 29, después del quiz, yo comunicarme con ustedes y decirles, chiquillos, el lunes 2 se tienen que conectar, por ejemplo, de la lista del curso desde, no sé, desde Alarcón hasta tal persona, para ir viendo caso a caso cómo están sus notas, qué es lo que debe, y comenzar a ir cerrando, chiquillos, ¿ya? Comenzar a ir cerrando, ir viendo las cosas pendientes. ¿Qué nos quedaría? A ver, por temas de tiempo, yo creo que vamos a ver sintetizar globalmente y vamos a ver una o dos habilidades más, ¿ya? Si es que alcanzamos, yo creo que vamos a alcanzar solamente una. Y después empezar a hacer estas sesiones que yo les digo de irme juntando con grupos pequeños para ir resolviendo dudas, viendo cómo está su porcentaje de logro. Y eso, ¿ya? No sé si hay alguna duda, consulta con la reunión de apoderados que estuvieron Profe, la semana pasada, ¿sí? va a ser un quiz para remedial, creo que había dicho algo así, para reemplazar Sí, notas, no sé cómo era. sí, pero el quiz remedial va a ser igual de una habilidad. O sea, por ejemplo, y eso también lo iba a conversar con ustedes. Ahora queda la habilidad, ¿cierto? Sintetizar local, globalmente. Nos queda la habilidad de evaluar, creo también. Nos quedan, si ustedes ven el libro, ya llevamos alrededor de 8 habilidades. De las doce que trae el libro, ya hemos visto como 7 u 8, ¿ya? Habilidades. Y hay otras que las hemos trabajado también a través de la escritura. Así que yo creo que hemos desarrollado bastante bien todas las habilidades, el libro, ¿cierto? Que ustedes también pueden seguir trabajándolo o pueden volver a retomarlo desde cero, como ustedes quieran. Pero recuerden que es un material súper útil, ¿ya? Y yo a partir de las habilidades que alcancemos a ver de aquí al 30, va a salir la remedial. ¿Por qué? Porque ¿cuál es mi idea de la remedial? Que no tenga el nombre de remedial, ¿ya? Que sea un quiz más y después al final, cuando yo me junte sesión de manera individualizada, digamos, con cada uno de ustedes o por grupos más pequeños, yo les diga, por ejemplo, Vicente, tu quiz más bajo fue el de interpretar, que lo estuve viendo igual en LIRMI, y a la mayoría, por ejemplo, le convendría que yo omitiera o eliminara el quiz de interpretar, ya que fue el más bajo. Entonces ahí yo digo, Vicente, tu quiz más bajo o tu nota, tu porcentaje más bajo de logro fue en el quiz tanto, pero mira, en este último, por ejemplo, el de la habilidad de sintetizar globalmente te fue de esta manera. Por lo tanto, esa nota va a reemplazar la peor. Y eliminamos, ¿cierto? La peor nota, digamos. Esa es mi idea, eliminar la peor nota, pero en base a otro quiz, digamos. Por eso yo les contaba que el 60% de las notas, ¿cierto? De comprensión lectora, que son de los quiz, conviene tener la mayor cantidad de notas posible, o sea, la mayor cantidad de quiz posible, porque ahí después yo digo,
Chiquillos, ya hemos hecho, ¿cuántos? 5 quiz. De los 5 quiz voy a considerar 3 o 4. Entonces ahí ya tengo para poder eliminar la peor nota. ¿Se entiende? Recuerden que la intención y la idea es que ayudarlos, ¿ya? Poder que a todos les vaya relativamente bien, pero mantener el equilibrio, ¿cierto? O sea, yo los voy a ayudar, voy a tratar de ayudarlos lo más posible, ¿cierto? Para que obtengan un buen NEM, pero tampoco me voy a ir al extremo de regalarle la nota, ¿ya? Entonces, ahí hay que, repito, mantener el equilibrio, de poder responder también a lo que yo le estoy pidiendo, que son los quiz, por ejemplo, las actividades evaluadas que hemos hecho, etcétera, etcétera, que, repito, lo han hecho súper bien la gran mayoría. Y al final del proceso poder ir descartando su nota más deficiente para que obviamente tenga un buen NEM. Eso, chicos. Dudas, más dudas. No sé si respondí tu pregunta, Vicente, pero esa es la idea, ir eliminando la última nota, pero tengo que ver cuándo vamos a terminar bien el proceso. ¿Se entiende? Sí, Repito profe, sí se entonces. entiende. ¿Se entiende? Súper. Entonces, repito, yo voy a esperar hoy día en la tarde a ver si el centro de alumnos se pronuncia para ver en qué consisten esas actividades, ¿ya? Porque ellos propusieron que las actividades comenzaban el 2 de noviembre, ¿ya? Por el aniversario del colegio, pero no dijeron en qué consistían exactamente o en detalle. Entonces, vamos a esperar esa información con los profesores para ver qué se va a proponer, porque si van a haber actividades un poquito más recreativas o más distendidas, que quizás también se nos pida a los profesores que no quede publicada alguna tarea, ¿cierto? O que que no vayan a haber clases, sino que vayan a haber otro tipo de actividades, etcétera, ¿ya? Eso yo pretendo, ojalá, saberlo en la tarde. Y el día jueves 29 les traí... enfermo, chiquillos. Sí, mejor el día jueves 29, chicos, olviden la propuesta de hacer el quiz en la tarde. Hagámoslo igual en la mañana, a las 9, y así yo les puedo traer la información lista, ¿ya? Saber lo que propone el centro de alumnos, y si no afecta a las clases, el lunes 2 de noviembre ya partiría reuniéndome con el primer grupo, ¿ya? Repito, voy a ver la lista de igual el jueves les puedo traer más detallado. Déjenme ver si está la lista de alumnos acá en LIRMI, creo que sí está. Sí, sí está. Entonces yo creo que reunirme, a ver, ustedes son 25. 25, 10. Con 10 personas yo creo que alcanzo. 10 sesiones de 10 personas. Entonces el lunes 2 de noviembre me reuniría en la lista. Voy a compartir pantalla, chiquillos, para que lo vean. El lunes 2 de noviembre, por ejemplo, se tendrían que conectar solamente desde Marcelo Aguilera hasta Jorge del Valle. Yo me voy a reunir el lunes 2 de noviembre con esas 10 personas. Y con esas 10 personas yo les voy a dar, digamos, su panorama de aquí al final. ¿Se entiende? El jueves 5 de noviembre me reuniría ya con otros 10, que sería desde Valentina Espinosa hasta Julián Pinto. Y el lunes 9 de noviembre con el resto que faltaría, que es desde, vamos a ver, serían poquitos, desde Benjamín Poblete hasta Alejandro Venegas, para en 3 sesiones ir cerrando aquello, ¿no? No sé si alguien lo dejó anotado, pero repito, el jueves igual lo voy a volver a repetir. Voy a volver a repetir esta información. Dudas, ahora sí, consulta. Hay varios de ustedes que me han mandado correos eh, por el tema de algunas notas, ¿ya? Quiero que entiendan, chiquillos, que LIRMI, a pesar de que uno puede poner la ponderación,
al final del proceso igual tengo que volver a poner, digamos, la fórmula en LIRMI para que me saque las ponderaciones, ¿ya? LIRMI lo que está haciendo en este momento es promediando, no está sacando mucho, no está sacando porcentaje todavía de las notas. Eso lo voy a hacer al final. Por lo tanto, no se asusten todavía si le aparece un porcentaje bajo, ¿ya? Aunque no debería ser tan bajo, porque yo vi los porcentajes y la mayoría está sobre el 60 o el 70% de logro. Así que no debería estar bajo tampoco. Y si está muy bajo es porque o debe alguna evaluación o le fue muy mal en algunas de los quiz, ¿ya? Eso. Vamos a pasar entonces a lo de hoy día rápidamente. Le traía alguna información de la prueba de transición, chiquillos. Bueno, yo les había comentado hace un tiempo que el DEMRE ya tiene, ¿cierto?, disponible la prueba de transición, que nosotros ya también la hicimos, ¿se acuerdan? La revisamos. La idea es que ojalá la puedan volver a aplicar, ¿no? El DEMRE ahora la tiene de manera online, digamos. No sé si alguno de ustedes ya lo ha hecho. Aquí todavía estoy compartiendo pantalla, ¿o no? ¿Lo están viendo acá? Espérenme. Aquí, ¿cierto? El DEMRE tiene ya la plataforma online para poder aplicar los ensayos de la prueba de transición. Están todas las asignaturas, digamos, de las cuales se va a aplicar la prueba. Y está cronometrado, ¿ya? Tiene un cronómetro para que ustedes también sepan, eh, o sea, tengan la hora real que con la cual van a tener que rendir la prueba, ¿ya? Está de manera online, es simplemente ir cliqueando, ¿cierto?, las alternativas y al final le va a aparecer su puntaje, ¿ya? Así que es bueno que quizás lo puedan, repito, el que está acá en la comprensión lectora, nosotros ya lo hicimos, ¿ya? Pero el que no lo haya hecho o quizás ahora lo quiera hacer para ver si ha mejorado algo, sería bueno que lo hiciera, ¿ya? Igual están las otras asignaturas, repito, matemática, historia, ciencia, física y química, ¿ya? Así que les dejo ese dato que está en el DEMRE. Igual, todas las universidades, chiquillos, casi todas las universidades de acá que existen en Chile han publicado en sus páginas ensayos online, que uno simplemente se tiene que inscribir y le mandan los datos para poder hacer el ensayo, perdón, online, ¿ya? Así que vayan haciendo los chiquillos para que vayan ahí entrenando un poquito, más que nada ya la forma en que, repito, se pregunta en esta prueba, que eso va a ser lo más novedoso, la forma en que se pregunta. Y nosotros lo hemos trabajado súper bien con el libro. Ya recuerden que el libro Star Cards está formulado, no sé si por las mismas personas, pero por el mismo organismo, ¿cierto?, que hace la prueba de transición. ¿Ya? Así que el libro está hecho en base, ¿cierto?, o para mejorar en la prueba de transición, ¿ya? Que la prueba de transición cambia su modalidad y evalúa habilidades, ¿ya? No va a evaluar contenido, sino que va a evaluar habilidades, ¿ya? Eso, chicos. Pasamos a lo de hoy día rápidamente, entonces, sintetizar globalmente. Profe, ¿de qué va a ser el quiz entonces el día jueves? Habilidad sintetizar, local y globalmente, ¿ya? ¿En qué consistía rápidamente la habilidad de sintetizar? Es, o su sinónimo más cercano, resumir, ya que ustedes mismos me lo dijeron en la clase pasada, ¿se acuerdan? Sintetizar es resumir, ¿ya? Sintetizar localmente, resumir un fragmento o parte del texto, y ahora sintetizar globalmente, el nombre lo dice, poder resumir un texto, ¿cierto?, completo, ¿ya? A partir de la globalidad del texto, yo puedo resumirlo o sacar una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Recuerden, idea principal o idea central, ¿cierto?, o el tema del cual trata el texto. Y el sintetizar localmente, ¿cómo lo puedo hacer, profe, para poder mejorar? Extrayendo las ideas fundamentales,
¿ya? Igual cambia un poquito el concepto. Ideas fundamentales, o si quieren ustedes también llamarlo ideas principales, de cada párrafo o fragmento, ¿ya? Esas son las dos estrategias más naturalizadas, por así decirlo, que ustedes tienen para poder aplicar esta habilidad. De todas formas, nosotros vimos que acá está la estrategia, ¿cierto? En su mismo libro, página 126, de cómo poder nosotros, cada uno de nosotros, poder mejorar o desarrollar mejor esta habilidad, ¿ya? Si lo leen acá, es prácticamente similar o muy parecido, ¿cierto?, a las estrategias para sintetizar localmente. Lo único que cambia es el concepto ahora a global. Si antes le preguntaban cuál es el título más adecuado para el párrafo 1, ahora le van a preguntar cuál es el título más adecuado para el texto en su globalidad, ¿ya? Lo mismo, si le preguntaban cuál es el propósito central del párrafo 4, ahora le van a preguntar cuál es el propósito central del texto completo, ¿no? Similar o parecido a lo que era la inferencia, ¿cierto? Pero acá hay que extraer ideas, ¿ya? Ideas fundamentales o ideas principales. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer cognitivamente, ¿cierto? A nivel de comprensión, leer y ser capaces, ¿cierto?, de poder reconocer las ideas, estas ideas principales o fundamentales, poder discriminar, ¿cierto? Como decía en una de las estrategias anteriores que vimos en la clase pasada, poder discriminar esto, esto es muy detallado, no me sirve para sintetizar. Jerarquizar, ¿cierto? Jerarquizar. Ah, esta idea engloba todo lo que dice el texto, la extraigo. Ah, no, esta idea es demasiado detallada, ¿cierto? O demasiado explicativa. No está sintetizando, sino que está detallando. Por lo tanto, no me sirve, ¿ya? Y acá están, ¿cierto? Ejemplos de enunciados. Si pueden verlo acá abajito rápidamente. Los ejemplos de enunciados que van a aparecer en su prueba de transición. ¿Qué título es adecuado para el texto? ¿Qué enunciado presenta la información central del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál opción propone un resumen del texto? ¿Cuál es el tema desarrollado en el texto? Todas esas preguntas apuntan, ¿cierto?, a la habilidad de sintetizar globalmente, ¿ya? Y si usted, el que ha hecho algunos ensayos durante este periodo, que no haya sido el del DEMRE, se debe haber dado cuenta que estas preguntas son bien repetitivas, ¿ya? Se repiten bastante en la prueba. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea central? Ya sea de un fragmento o, repito, del texto completo en su globalidad. Acá estaba el esquema, que también tenían que leerlo, ¿cierto? Y aquí lo único que hace, miren, extrae la idea principal, en este caso lo extrae de un párrafo, porque el párrafo le da la información global del texto, y extrae la idea principal. ¿Cuál es el tema? También habla de la temática del texto, el tabaquismo. ¿Y qué título sintetiza la información central? La epidemia del tabaquismo. Esa es una propuesta que da acá el libro, ¿cierto? Entonces, esa es la que ustedes tienen que ir haciendo en esta habilidad, ¿no? Extraer la idea principal y la temática central del texto. Y ahí me va a ayudar a mí a buscar, ¿cierto?, la alternativa correcta. Dudas con esta habilidad, que, repito, la, la comenzamos a ver la semana pasada con sintetizar localmente. No sé si hay alguna duda todavía con la parte conceptual de esta habilidad. ¿No? Voy a leer aquí lo único que aparece acá, ¿cierto? Como definición, sintetizar globalmente es extraer la información más importante de un texto. ¿Para qué? Para resumirla, manteniendo su sentido. Se rescatan el tema y la idea principal para conocer qué es lo que el texto pretende decir. Nada más, ¿ya? Quédense con esa definición y esa es la función del sintetizar globalmente. Profe, ¿qué tengo que hacer para sintetizar globalmente? Busca la idea principal del texto y busca de qué se trata, cuál es el tema. Y con eso ustedes ya deberían poder llegar, repito, a la alternativa correcta según la pregunta. Entonces,
Ya que lo sabemos, o ustedes ya lo saben, ¿cierto? Hay que empezar a ponerla en práctica, ¿cierto? Dejé estos dos textos breves nuevamente, que los vamos a revisar. Hasta ahí, chiquillos, ¿hay alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? Vamos viendo. Medio siglo de Yesterday, la canción más versionada de la historia. La canción Yesterday, compuesta e interpretada por Paul McCartney, cumple medio siglo. Está considerada como la canción más versionada de la historia de la música, pues existen cerca de 2000 versiones diferentes. También posee el récord Guinness por ser el tema más retransmitido en radio durante el siglo XX. A comienzos del año 1965, los Beatles se encontraban compaginando el rodaje de la película Help, protagonizada por ellos mismos, y la grabación del disco con la banda sonora. 7 eran las canciones que aparecían en la película y que iban en la cara A del álbum, por lo que el productor George Martin no puso impedimentos para que otras 7 formaran parte del disco para completar la cara B. Entre ellas, McCartney colocó la balada Yesterday. Aunque el resto de los miembros de los Beatles no participó en ningún proceso de la grabación, el tema fue grabado el 14 de junio de 1965 en los estudios EMI, actuales Abbey Road Studios, con Paul McCartney como solista y tocando él mismo la guitarra, aunque posteriormente se le añadió a la grabación un cuarteto de cuerda. A pesar de haber sido considerado en un principio como un tema menor de Help, Yesterday acabó siendo en muy pocos meses el tema más famoso del álbum, convirtiéndose ese mismo otoño en el disco de oro. Desde entonces sonó en todas las emisoras de radio y los Beatles la tocó durante los conciertos y giras. Entre los artistas que la han interpretado destacan Aretha Franklin, Ray Charles, Elvis Presley y Frank Sinatra. Ese era el primer texto. Ojo con los títulos, ¿ya? Sobre todo en esto que es sintetizar, chiquillos, nos ayuda bastante los títulos, ¿ya? El título, recuerden que se, se asigna a un texto, ¿cierto? Para poder englobar el tema. Entonces, prácticamente solamente sabiendo el título, ya podemos saber el tema. Quizás no la idea principal del texto, pero sí el tema, ¿ya? Empezamos a resolver el ejercicio. Vamos a ver qué respondieron ustedes. Dame un segundo. Ya. Tengo poquitas evidencias, pero tengo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver. Ya, vamos a ver la primera pregunta. En la primera se repite harto la alternativa B. Bueno, que son poquitos, así que voy a alcanzar. B. Profe, Valentina Huerta también marcó la B. Dígame. dejó de compartir pantalla. Sí, 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 que estoy viendo la respuesta de ustedes para ver cuál más se repitió, que tengo muy poquitas evidencias, repito, pero los que la contestaron, Francisca Cueva marcó la E. Ya vamos a ver. Tenemos la A, la B y la E, pero la que más se repite es la B. Entonces vamos a volver al texto y resolverlo. Ahí. Ahora sí. Entonces vamos a seguir igual el esquema, a pesar de que ya lo hemos visto en los ejercicios anteriores con sintetizar localmente, pero siempre es bueno retomar los chiquillos porque a veces se olvida y esto es súper bueno porque al final es lo que uno hace
de manera cognitiva, lo que hace a nivel cerebral, el proceso que uno debería hacer para comprender mejor. Analizamos y comprendemos la pregunta. Recuerden, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en la pregunta, que nos dice qué opción sintetiza el texto. Habilidad, sintetizar globalmente. ¿Por qué? Porque me está pidiendo sintetizar el texto completo, no una parte ni un fragmento. Releemos analíticamente la pregunta para saber qué pide hacer y destacamos la palabra clave que determina lo que se está preguntando. Sintetiza, ¿cierto? Resume el texto. La pregunta pide sintetizar, lo que implica localizar información que nos dé, ¿cierto?, la pista de la idea central, ¿ya? Activamos conocimiento previo, que es sintetizar, es hacer un resumen con las ideas más importantes del texto, conectándolas de modo que constituyen un texto coherente. Después, analizamos y comprendemos las opciones de respuesta. Analicemos cuál opción de respuesta presenta la información central que da cuenta del sentido del texto. Entonces ahora yo voy a las alternativas que ustedes marcaron, obviamente, que son, bueno, se repitió harto la B. Vamos a ver al tiro la B. Dice, Yesterday es la canción más versionada de la historia y con mayor difusión radial durante el siglo XX. Cumple 50 años. Viendo el texto, y les pregunto ahora a ustedes, ¿el propósito del texto fue transmitir aquella información que nos dice la alternativa B? Sí, profe. ¿Sí? Sí, porque en varios pasajes menciona sobre Yesterday, que al principio pensaban que iba a ser una canción menor en el álbum y que terminó siendo disco de oro, tocándose en la radio y que después en vivo la tocaban ellos, que al principio en la grabación no se involucraron, y además los artistas que hicieron sus versiones como Elvis Presley, Frank Sinatra, los últimos que se mencionan ahí, también han hecho de que es la canción más versionada. Bien, bien. Sí, ese es uno de los propósitos, mostrar de que Yesterday es una de las canciones más versionadas, pero ¿con qué propósito está demostrando aquello? ¿Por qué se está hablando de Yesterday? Está súper bien lo que dice Ignacio, porque eso es lo que hace el texto, ¿cierto? Mostrar cómo Yesterday pasó de ser una canción que iba, digamos, pensaron que iban a pasar desapercibida a ser uno de los grandes éxitos de los Beatles. Pero, ¿cuál es el propósito también de este texto? ¿Por qué se está hablando de Yesterday? La efeméride, ¿o no, profe? Cumple 50 años. Exactamente, ¿ya? Como efeméride o como, ¿cierto? Conmemoración. Medio siglo de Yesterday. O sea, se está hablando también de la canción porque cumple medio siglo, ¿ya? Cumple 50 años. Así que eso también es uno de los propósitos de este texto, ¿ya? Conmemorar la canción y a la vez mostrar, como decía Ignacio, cómo esta canción, repito, llegó a ser un éxito, ¿ya? Y llegó a ser la canción más versionada de la historia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos dos pistas o dos grandes propósitos de este texto. Y ustedes dos, ¿cierto? Julián e Ignacio, ya lo dijeron. Por lo tanto, podríamos decir que la B, sí, puede ser correcta, porque Yesterday es la canción más versionada de la historia y con mayor difusión radial durante el siglo XX, cumple 50 años. Ese es el propósito, mostrar cómo Yesterday, después de 50 años, llegó a ser la canción más versionada. Vamos a ver la otra. Algunos marcaron la A, ¿ya? Creo que por ahí estaba, no sé si está Pablo por ahí, no sé si fue Pablo. Sí, Pablo, marcaste la A. ¿Ya? Marcaste la A y dice Yesterday, una de las melodías más conocidas de los Beatles, formó parte de la banda sonora de la película Help. ¿Por qué puede ser la A o por qué no? O le pregunta a Pablo también, ¿por qué marcó la A? No tiene micrófono el Pablo, profe. Ya, pero ¿por qué se nombra la película Help en el texto?
O repito, repito la pregunta, ¿por qué puede ser la A o por qué no puede ser la A? Porque eso lo mencionan después como un dato aparte, pues, ¿no? Primero, como dice Julián, es un dato aparte, o sea, es como un dato detallado del contexto en el cual se volvió exitosa la canción Yesterday. Por lo tanto, no sería una idea global o no sería una idea principal, ¿cierto? Sería quizá una idea fundamental, ¿ya? Pero no es una idea que engloba, ¿cierto? O sintetiza al texto. Y ahí, obviamente, volvemos a la pregunta, ¿qué opción sintetiza el texto? La A no logra sintetizar del todo el texto, sino que se está enfocando más en el contexto en el cual fue exitosa esta canción, ¿ya? Se estaba rodando la película Help cuando, ¿cierto? Tenían que incluir las canciones, ¿cierto? Para, para esta película y después posteriormente para el disco que sacaron los Beatles. Y es el contexto, ¿cierto? Es en el contexto en el cual esta canción logró ser exitosa, ¿ya? Está mostrando como la historia de la canción. Por lo tanto, la alternativa A no es una opción que logra sintetizar todo el texto, porque no es lo único que hace, no hace solamente el recorrido de la canción históricamente o contextualmente, ¿ya? Desde dónde surgió o cómo se hizo exitosa. Lo hace el texto, sí, pero para conmemorar los 50 años, y eso no está en la alternativa A, ¿ya? No está en la alternativa A, por lo tanto la podemos descartar, ¿ya? Así, ojalá que le haya quedado claro a Pablo, que no puede hablar, pero le haya quedado claro que era una idea fundamental lo que está en la alternativa A, ¿ya? Y se va tanto al detalle, ¿ya? De decir que formó parte de la banda sonora de la película Help, que no logra hacer una idea que sintetiza a todo el texto, sino que solamente una parte de él. Descartada la A, tenemos la B, que puede ser posible. Después tenemos la C, nadie la marcó, pero vamos a leerla igual. Yesterday fue el tema más famoso del álbum, Help, convirtiéndose en disco de oro. Ese fue el único propósito del texto, o sea, esa idea engloba toda la idea del texto, solamente mostrar que Yesterday fue el tema más famoso del álbum Help y se convirtió en el disco de oro, nada más. Ocurre lo mismo que la alternativa A, ¿cierto? ¿Ocurre la C? Sí, está mostrando que se convirtió en disco de oro en otoño, ¿cierto? Dice, en ese mismo otoño se fue disco de oro. Pero está sintetizando una parte del texto, no todo. Por lo tanto, falta información, ¿ya? Queda corta, por así decirlo, ¿cierto? Y de un lenguaje más sencillo, queda corta la opción C, para poder englobar o sintetizar todo el texto. Después tenemos la D. Yesterday fue compuesta y grabada por Paul McCartney como solista y tocando la guitarra. ¿Por qué no puede ser la D? Y miren lo que estoy haciendo yo, ¿ya? Estoy haciendo exactamente lo que está acá, en el esquema para resolver cómo resolvemos el ejercicio. Dice, la información fundamental del texto se presenta a partir de la caracterización de Yesterday como la canción más versionada y de mayor difusión en la historia. Y tenemos que discriminar las opciones que presentan las ideas accesorias o equívocas respecto de la información que entrega el texto, ¿no? En este caso, nuevamente la alternativa D tendría siendo, como dice el texto, una idea accesoria, ¿ya? Una idea complementaria, ¿ya? Una idea detallada, ¿ya? De que Yesterday fue, ¿cierto?, compuesta y grabada por Paul McCartney, etcétera, etcétera. Eso es un dato muy detallado de la canción, no global, ¿ya? Por lo tanto, tampoco puede ser. Y nos quedaría la E. Creo que un par de ustedes marcó la E. Dice, Yesterday, considerada en un principio como un tema menor de álbum, se consolidó popularmente.
¿ya? Lo que dijo Ignacio en el principio. Yesterday, en lenguaje bien sencillo, no le tenían mucha fe, ¿cierto? O no pensaron que iba a ser tan exitosa como lo fue. Y ocurre, ¿cierto? Yesterday fue considerado en un principio como un tema menor del álbum, pero se consolidó popularmente, ¿cierto? ¿Ocurre en el texto? Sí, sí, sí ocurre. Pero repito, pero no es una opción que me va a significar, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes hacen generalmente, ya? Por experiencias previas, chiquillos. Siempre buscar la idea general, ¿ya? Aunque suene muy redundante el tema de la globalidad, de la idea central, eso es lo que hay que buscar en este caso en las alternativas. ¿Cuál es la idea general? ¿Cierto? ¿Cuál es la idea que me va a permitir eh, incluir todo lo que me dice el texto? En este caso, la alternativa B es la alternativa más general. Es la que me permite sintetizar la mayor cantidad de información de este texto. O sea, decir que Yesterday es la canción más versionada de la historia y que aparece en el título, ya les dije, ¿cierto? Como primera pista, el título ya nos da una idea del tema, ¿ya? Ya podemos sacar una idea o empezar a sintetizar, incluso a resumir el texto a partir del título. Yesterday es la canción más versionada de la historia y con mayor difusión radial durante el siglo XX. Cumple 50 años, ¿ya? Ese también es el propósito y de por qué nació este texto, porque debe haber un montón de textos acerca de Yesterday, ¿cierto? Debe haber un montón quizás de opiniones o críticas, etcétera, acerca de esta canción. Pero ¿por qué se escribió este? Porque estaba cumpliendo 50 años, ¿ya? Ese es el contexto. Por lo tanto, la alternativa B era la correcta, ¿ya? Lo hicieron bastante bien porque fue la alternativa que más se repitió, ¿ya? Lo están haciendo bastante bien, ¿ya? ¿Hay alguna duda todavía con esa? ¿No? Yo pensé que no era esa porque toda esa información se menciona en el primer párrafo. Exactamente, pero como dice acá, la pregunta pide sintetizar, lo que implica obviamente localizar información. Esa localización de información es cuando ustedes tienen que buscar las pistas, ¿cierto? Recuerden las pistas textuales que me van a decir, ah, esta es la idea principal. En este caso, ¿qué pistas teníamos? El título, una gran pista, medio siglo, y incluso la alternativa B es prácticamente el título copiado, ¿cierto? Pero agrega, ¿cierto? El tema de que cumple, ¿cierto? No, de que es la canción más versionada de la historia y con mayor difusión radial. Lo único que agrega es que es la canción con mayor difusión radial. Incluso todo el resto es una copia del título. Cumple 50 años, lo mismo que decir medio siglo. Y Yesterday es la canción más versionada de la historia. Está acá, la canción más versionada de la historia. Prácticamente un copy-paste, digamos, del título. Y en lo demás, había que ir viendo si esa alternativa englobaba todo lo que decía el texto. Y sí lo hacía. Por lo tanto, la B es la correcta. Ahí teníamos las pistas textuales. Vamos a ver este texto. Este ya es más parecido a lo que aparece en las pruebas de transición, ya por lo que yo he visto, y es la técnica de sintetizar globalmente más conocida, es de sacarle el título. ¿Ya? Le saco el título al texto y ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? A partir de la lectura, sintetizar en una frase que vendría siendo el título, el resumen, ¿cierto? La síntesis del texto. Repito, esta es la forma más repetida en que yo he visto que se pregunta la habilidad, ¿ya? Se les quita el título y ustedes le tienen que poner uno. Entonces, lo leo rápidamente. No tiene título, repito. Durante la mayor parte de nuestra evolución, el cerebro había sido cada vez más grande. Sin embargo, en los últimos 20.000 años, se ha reducido en el tamaño de una pelota de tenis. ¿Por qué encogerse después de expandirse durante la mayor parte de su evolución? La teoría más aceptada es que hemos sido domesticados, autodomesticados. Al vivir en grupos humanos cooperadores, hemos regulado ciertas características más aceptables para el grupo porque
permiten sobrevivir mejor y dejar más hijos. Nos hemos domesticado por medio de la cultura y de prácticas que aseguran la convivencia, como proceso de selección social. La domesticación dio lugar a cambios físicos. Al domesticar animales salvajes, sus cerebros también cambian. El cerebro de unas 30 especies domesticadas por el hombre se ha reducido entre un 10%, entre un 10 y 15% en comparación con el de sus progenitores salvajes. Más o menos la misma cifra que se observa en las últimas 1000 generaciones de humanos. Seleccionar para docilidad en lugar de para agresividad significa seleccionar unos cambios fisiológicos en los sistemas que gobiernan las hormonas del cuerpo y los neurotransmisores y mediadores. No solo cambia el tamaño del cerebro, sino también su forma de funcionar y pensar. Por ejemplo, los perros leen mejor la mirada humana y las claves sociales que los lobos. Hay un cambio interesante. Los animales domesticados se hacen más dependientes. Los lobos perseveran más en resolver una tarea difícil, mientras que el perro abandona y pide la ayuda de su dueño. La domesticación hace a los animales más hábiles socialmente, pero también más dependientes de los demás. ¿Cuál es la palabra que más se repitió en este texto? ¿Cuál es la palabra o el concepto que más se repitió? ¿Están por ahí, chiquillos? ¿Cuál es la palabra o concepto que más se repitió? No está tan difícil. Incluso yo al decirlo verbalmente, oralmente, me di cuenta, ¿cierto?, de cuál es la palabra que más repetí. Del texto 2, profe, ¿Sí? cerebro, ¿no? Ya, cerebro es una. ¿Y cuál es la otra? Que la repetí por lo menos unas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. Incluso textualmente está escrita como 6 veces. Sí, ¿no? Más o menos. Aparte del cerebro, ya que es uno de los grandes temas también del texto, ¿ya? Que decía Julián, es la domesticación, ¿ya? Hablé todo el rato, domesticación, domesticado, em, Cambio de evolución. cambio de evolución, pero habla todo el rato de animales domesticados, domesticación, domesticado, se repite de nuevo, domesticación, ¿ya? Se repite como 4 o 5 veces, ¿ya? Domesticación. Después ya me voy a una pequeña estrategia, ¿cierto? Que yo se los dije hace tiempo, me puedo ir incluso a la fuente, ¿ya? La mayoría de los textos que ustedes van a ver en la prueba de transición, o los que han hecho ya ensayos, pueden ver que aparece su fuente. Siempre debería aparecer la fuente del texto que ustedes leen. Uno, para saber que es un texto obviamente real. Y dos, en este caso también, miren, me dice acá una pequeña pista, ¿no? Puede ser un texto informativo o un texto expositivo que habla del cerebro domesticado. Simplemente agarré las dos palabras que dije recién y que dijo Julián. Cerebro domesticado. Con eso ya puedo tener una idea, repito, del tema que trató el texto. Ahora vamos a ver la pregunta. O a las preguntas, porque eran 3. Exactamente igual a la pregunta número 1. ¿Qué opción sintetiza el texto? ¿Qué opción sintetiza el texto? ¿Qué tenemos que hacer? Prácticamente, como no tenía título, una estrategia también es
buscarle un título. ¿Cuál es el título más adecuado para este texto sin que pierda el sentido? Sin que pierda el sentido. ¿Qué opción sintetiza el texto completo? No voy a leer de nuevo el proceso. Ya sabemos que el proceso es mirar la pregunta, ya sabemos lo que nos está preguntando, sabemos que hay que sintetizar globalmente y empezamos a analizar, ¿cierto? Pregunta por pregunta. Según el texto, la opción correcta es la D, ¿cierto? Pero hay que saber por qué. Dice, voy a ir al tiro a la alternativa correcta por el tiempo. La domesticación reduce el cerebro y modifica sus funciones y forma de pensar. La domesticación reduce el cerebro y modifica sus funciones y forma de pensar. Cuando uno hace un texto, ya que hay otra estrategia más, chiquillos, cuando uno hace un texto, ¿cierto? Y si acá reconocemos que, profe, es un texto expositivo, ¿cierto? O es un texto informativo. Uno puede reconocer que es un texto informativo. Y el texto informativo o el texto expositivo, su estructura es la básica que todos conocemos: introducción, desarrollo y conclusión, ¿cierto? Y alguien puede aplicar esta estrategia de otra forma, es decir, profe, como es un texto expositivo, en la introducción debería presentar el tema, de qué se va a tratar el texto. Entonces yo voy a al primer párrafo o a las primeras líneas del texto y dice: durante la mayor parte de nuestra evolución, el cerebro había sido cada vez más grande. Sin embargo, en los últimos 20.000 años, perdón, se ha reducido en el tamaño de una pelota de tenis. Con esas dos oraciones ya tenemos una perspectiva del texto o una idea de lo que se va a tratar. ¿De qué se va a tratar? Va a tratar sobre la evolución del cerebro, ¿cierto? O esta reducción, si quieren verlo así, esta reducción del tamaño del cerebro, ¿cierto? Incluso aquí después lo introduce con una pregunta. ¿Por qué encogerse después de expandirse durante la mayor parte de su evolución? La teoría más es, y ahí empieza todo, ¿cierto? El desarrollo de este texto informativo. Entonces, repito, con esas dos oraciones ya tenemos una idea de lo que se trata el texto. Domesticación, cerebro, como dijo Julián. ¿Qué está diciendo acerca del cerebro? Que se ha reducido su tamaño durante la evolución o con el transcurso de los 20.000 años que dice el texto. Por lo tanto, ya tenemos una idea. Después vamos a ver las otras alternativas. Las vamos a ver igual. La alternativa, miren lo que dice: tenemos cerebros reducidos como resultado de la cultura. Tenemos cerebros reducidos como resultado de la cultura. Aquí habla de que la cultura afecta, sí, habla que la cultura afecta en el desarrollo, ¿cierto?, del cerebro, pero no habla como, no lo dice como la única consecuencia, ¿cierto?, o como el único resultado de la reducción del cerebro. O sea, no dice que solamente se reduce el tamaño del cerebro porque culturalmente ha ocurrido así, ¿ya? O culturalmente ha afectado en nuestro cerebro. No es lo único que dice. Por lo tanto, la alternativa también se queda corta con información del texto. En ningún momento habla de la domesticación, solamente habla de la reducción como resultado de la cultura, ¿ya? Y acá dice que no es solamente a partir del resultado de la cultura, ¿ya? Sino que hay un montón de factores, como dice aquí, ¿ya? Las prácticas que aseguran la convivencia, el proceso de selección social, todo eso lo dice el texto, ¿ya? No lo digo yo. Después, B. Humanos y animales son más dependientes entre sí. O sea, la intención del texto era demostrar que simplemente los animales son dependientes de los humanos y viceversa, que los humanos son dependientes de los animales. ¿Esa fue la intención del texto? No, ¿cierto? Ya sabemos que con las primeras líneas la intención del texto era ver la evolución, ¿cierto? O el porqué de la reducción del cerebro humano. Y hace un símil, ¿cierto? O una comparación con lo que ocurre con los animales. Nada más, ¿ya? O sea, decir que humanos y animales son más dependientes entre sí, incluso
como estrategia, ¿cierto? Si lo ponemos como título, esa alternativa, obviamente pierde todo el sentido, ¿cierto? Uno lee esto como título, dice, humanos y animales son más dependientes entre sí, y después vemos que está hablando sobre la reducción del cerebro eh, con la evolución o con el transcurso de los años, ¿cierto? Pierde totalmente el sentido del texto. Por lo tanto, también se descarta. La reducción cerebral es la consecuencia de la evolución de las especies. La reducción cerebral es consecuencia de la evolución de las especies. De extractor más fuerte, para mí. ¿Ya? Yo creo que era uno de los extractores más fuertes. No he leído todavía la otra. Pero la reducción cerebral es consecuencia de la evolución de las especies. Podría haber sido un buen título para este texto, ¿cierto? Incluso lo vamos a dejar ahí en stand-by porque puede ser correcto. No he dicho todavía. Bueno, aquí el texto dice que es la D. Ay, espérenme. Sí, pues estamos en la C. Dice que es la D, pero la C la voy a dejar ahí en stand-by porque puede ser. Porque aquí dice, ¿cuál es la opción correcta? La D. Pero ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cierto? La reducción cerebral es consecuencia de la evolución de la especie. Sí, puede ser un buen título para este texto, repito, lo vamos a dejar ahí. Engloba y sintetiza la idea central del texto, por lo tanto, sí puede ser la C. Y vamos a ver la D. La D introduce uno de los conceptos que más repetimos, ¿cierto? Lo dije al principio, la domesticación. Reduce el cerebro y modifica sus funciones y forma de pensar, ¿ya? ¿Qué es lo que está diciendo el texto cuando parte en el desarrollo? Automáticamente, mira, aquí termina el primer párrafo. Y en el segundo párrafo ya introduce el concepto de domesticación. ¿Para qué? Para demostrar que también es uno de los factores que conllevó a la reducción del cerebro. Y demuestra todos los cambios que produce la domesticación, hace la comparación con la domesticación animal. Por lo tanto, la alternativa D, ¿cuál es el plus que tiene en comparación a la C? Que agrega este concepto que engloba también todo el segundo párrafo y todas las consecuencias que lleva a la reducción cerebral. Por eso la alternativa D es la correcta, ¿ya? Y la E, la reducción del cerebro es un proceso que implicó años de evolución. Sí, pero no, esta ya es demasiado. ¿Por qué no puede ser la E? Les pregunto ahora a ustedes. Por ser demasiado específica. Yo creo que al revés, Ah, por ser demasiado general. demasiado, aquí ya se va como al otro extremo, ¿cierto? La reducción del cerebro es un proceso que implicó años de evolución. Sí, pero aquí está hablando de la domesticación. Dentro de ese proceso o de esos años de evolución ocurrió la domesticación del cerebro. Y eso es lo que produjo al final la reducción del cerebro. Por lo tanto, la E, la reducción del cerebro, ¿es un proceso que implicó años de evolución? Sí, es un hecho, ¿cierto? Es un hecho, lo podemos concluir a partir del texto, pero no logra sintetizar las ideas centrales o la idea central del texto, que es demostrar la reducción del cerebro a partir de qué? De la domesticación. Esta estaba un poquito más complicada que la primera, ¿ya? Pero espero lo hayan entendido súper bien. Y aquí en la alternativa 3 ya había que buscarle un título. Voy a ver qué marcaron ustedes. A ver, Francisca, la A. La E, Benjamín. Y la E también se repite por acá. Y Vicente marcó la E también. Y la D también por aquí aparece. Vamos a ver. Varios marcaron la E, cerebros, domesticación y reducción. Ese es el título que va a sintetizar el contenido del texto. Miren la pregunta, ¿qué título sintetiza el contenido del texto? ¿Ya? Cuando hablamos de contenido también hablamos de temática, ¿cierto? ¿Ya? Contenido es igual a temática.
tema del texto, de qué está hablando. ¿No? ¿Qué título sintetiza? Entonces, la E fue la más repetida, cerebro, domesticación y reducción, estoy de acuerdo, incluso por lo que aparece aquí en el texto, la corrección de alternativas, la D, o sea, la E es la correcta. Sí, la E es la correcta y aquí aparece que alternativa distractor más fuerte. Ya, y el distractor más fuerte aparece aquí que es la D. La D, domesticación humana y animal. Sí, pero podríamos haberlo descartado porque se habla de los animales solamente como ejemplificación, como comparación, o para ver cómo funciona la domesticación. ¿Ya? Reducción cerebral, incluso para mí era más distractor, ¿ya? que la D. Ya, pero acá en el libro aparece que la E es la correcta, así que también los poquitos que entregaron la evidencia la tuvieron correcta, y los otros, algunos marcaron la B, vi por ahí también que se ve, que marcaron la B, parece que Benjamín, cerebros reducidos, ¿ya? Si bien era uno de los propósitos del texto, mostrar cómo, ¿ya? Mostrar el cómo se redujo, ¿cierto? El tamaño cerebral o cómo se produce la reducción cerebral, queda muy acotado, ¿ya? Queda muy acotado, cerebros reducidos, pero ¿por qué? ¿Ya? En cambio la E dice cerebros, domesticación y reducción. Domesticación y reducción. Y están las palabras que dijimos que eran claves, ¿cierto? Al principio. Cerebro, domesticación y en este caso podemos agregar reducción. Esas tres cosas hace el texto. Cómo se reduce el cerebro a partir de la domesticación. Así que por eso es la alternativa E. ¿Ya? Vendría a ser el título más acorde. Y el otro decía cerebros domesticados. Cerebros domesticados. Cerebros domesticados. Sí, pero no demuestra su reducción. Y aquí quiere demostrar su reducción. El texto quiere demostrar la reducción del tamaño del cerebro. Ya lo dice al principio. ¿Ya? Después de los 20.000 años, de los últimos 20.000 años, se ha reducido el tamaño de una pelota de tenis. ¿Ya? Ahí estaba, chiquillos, la resolución de estos dos textos. ¿Ya? Aquí dijimos que era la B. Entonces, 1B, 2D y 3E. Repito, 1B, 2D de dedo y 3E. Esa era la resolución de estos dos pequeños fragmentos. Bien, chiquillos, terminamos esta jornada y esta ejercitación de comprensión lectora. El día jueves, repito, hacemos el quiz de estas dos habilidades. El día jueves también les traigo la información, pero ya di un anticipo, ¿cierto? Voy a esperar a lo que diga el centro de alumnos en la tarde. Y si no, ya saben la repartición. Yo igual voy a, por ejemplo, los primeros 10 que van bien, los primeros 10 del curso que van a ver sus notas el lunes 2 de noviembre, igual voy a dar aviso, ¿ya? Para que las otras personas que no van a estar no queden ausentes, ¿ya? Así que eso, chicos, no sé si hay alguna duda, consulta. ¿No? ¿Qué va a quedar para hoy? Una última ejercitación. Ejercitación previa del quiz, con un texto un poquito más extenso, para que puedan sintetizar. Nada más. Jueves el quiz, y a partir de noviembre ya empezamos a ver y a cerrar notas, ¿ya? Repito, voy a tratar de ir uno a uno para ir viendo su panorama, cuál es su porcentaje más bajo, para ir viendo quizás cuál vamos a eliminar o cuál se va a omitir, ¿cierto? Al final del proceso. Eso, chicos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el día jueves. No sé si hay alguna duda, consulta antes de irme. ¿No? Ya, profe. ¿Nadie? No, profe. Muy bien. Quedó todo Chao, clarito. profe. Ya, chiquillos.
Chao, cuídense, que estén bien. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, profe.